Hola, mi nombre es Yosiri Sierra Brango, soy estudiante de la Universidad del SINU de la Escuela de Derecho y hoy les vengo a hablar sobre el constitucionalismo norteamericano. Empezaremos por las 13 colonias británicas. El primer asentamiento inglés permanente en el continente americano tuvo lugar en 1607 en las costas de lo que es actualmente el estado de Virginia. En 1797, el navegante italiano Juan Caboto, buscando una travesía más corta hacia la India, zarpó de Bristol con rumbo al oeste. Para poder partir de un puerto inglés, Caboto necesitaba el permiso de las autoridades, por lo que obtuvo de Henry VII unas cartas patente. Caboto, que en realidad navegó con un solo barco, regresó ese mismo año informando que había descubierto Tierra Nova. Casi un siglo después, el pirata inglés Francis Drake manifestó en 1579 que había desembarcado en las costas de California, tomando posesión de aquel territorio en nombre de la colonia inglesa. Pero no hay documentos que respalden esta. En 1620, otros colonos ingleses se establecieron en las costas de lo que hoy es el estado de Massachusetts y consiguieron su asentamiento también sobreviviera. A partir de entonces se inició el proceso de la constitución del resto de las colonias británicas en el subcontinente norteamericano. Bien, por excepción de las colonias ya establecidas como la de Maryland, las dos Carolinas, Pensilvania y Georgia, o bien como botín de guerra o por la captura de territorios colonizados anteriormente por otras naciones, como fueron las colonias de New York, New Jersey y arrebatadas a los holandeses, o la de Delaware o a los suecos. En 1776, estas 13 colonias británicas se declararon independientes y rompieron lazos de lealtad con su monarca. Al norte quedaron fieles a su monarca otras colonias británicas como Canadá, al sur estaba la Florida, al oeste Luisiana, entonces perteneciente a la corona española. Antes de iniciarse la Revolución Americana, cada una de las 13 colonias mencionadas había desarrollado una particular forma de gobierno, aunque todas hablaban la misma lengua, profesaban la misma fidelidad a su monarca, recibían leyes propias indisócratas y habían desarrollado suficientes diferencias como para que éstas fueran ostensibles históricamente. Las colonias se habían calificado en 3 grupos o tipos, o así llamados dominados: stand, charter, proprietary o provincial. Bueno, ahora vamos a hablar del primer asentamiento permanente. ¿Qué podemos decir de este? El 26 de abril de 1607, un centenar de colonos ingleses desembarcaron en la bahía de Shakespeare, cerca de lo que actualmente es la ciudad de Williamsburg, en el estado de Virginia. Después de innumerables fatigas de haber estado varias veces al punto de su extinción, consiguieron establecer el primer asentamiento británico permanente en el continente americano. Los colonos se basaban su derecho a establecerse en las tierras americanas en un charter o una carta real que, justo un año antes, el 10 de abril de 1606, el monarca británico James I había emitido con una firma y el sello privado de Inglaterra. El documento era una letra patente que estaba abierta a la inspección de todos y debía su obediencia por todos aquellos quienes se les presente. La carta, junto con otros mandamientos e instrucciones emitidos al mismo tiempo por el rey, creaba la Compañía de Virginia antes citada para que, como una sociedad anónima financiera, gestionara la expedición y los siguientes asentamientos. Hablando de los Pilgrims. Los Pilgrims fue como una consecuencia de las luchas religiosas a finales de los siglos XVI en Inglaterra. Una congregación de disidentes puritanos ingleses radicales de las creencias calvinistas huyó a Holanda en 1608. A pesar de haberse asentado con éxito en la ciudad holandesa de Leiden, los líderes del grupo pensaban que sería más fácil practicar su forma de religión en un ambiente en el que no estuvieran sometidos a las presiones de los mandatarios con creencias distintas a la suya, por lo que en 1618 decidieron emigrar a América. Para ello, enviaron emisarios a Inglaterra para negociar con los representantes de la Compañía de Londres una carta o una patente que les permitía establecer en territorio de la colonia de Virginia. Debido a problemas surgidos durante las negociaciones con dicha compañía, un comerciante llamado Tom Weston les convenció de que se asentasen más al norte
pues él decía que si podían obtenerles de la compañía de Plymouth la necesaria carta de asentamiento. Aún así, al haber conseguido dicha carta, la congregación de Leiden regresó a Inglaterra, donde al sentar sus miembros se embarcaron en el encarte de Mayflower, partiendo de Plymouth con rumbo a América, el 6 de septiembre de 1620 y arribando a la costa de lo que es actualmente el estado de Massachusetts 2 meses después. A estos colonos se les hace comúnmente por el nombre de pilgrims, peregrinos, puesto que habían llegado al nuevo continente sin un documento legal formalizando su asentamiento y les permitiese habilitar legalmente y organizarse en el territorio. En lo que encontraban antes de desembarcar, decidieron redactar un contrato entre ellos que fijase cuáles debían de ser las pautas de conductas y de organización, contrato que se le conoce como el nombre de Mayflower Compact, Pacto de Mayflower. Dicho pacto es un claro ejemplo contractualista. Este sencillo acuerdo contiene los elementos fundamentales para ser considerado como tal, pues parte del pacto entre los constituyentes fija una rudimentaria forma de gobierno a un político civil. Establecen la supremacía de la ley y por ningún nombre puede exento de cumplir la ley. Al mismo tiempo reconoce que existen ciertos derechos fundamentales, pues las leyes han de ser justas y equitativas, es decir, no pueden violar estos derechos implícitos, y el pacto es también un procedente de las teorías que asentaban los años más tarde. Desarrollarían John Locke en el segundo tratado sobre el gobierno, sobre el gobierno de 1690. Los Pilgrim entendían que al establecer la primera colonia en las regiones septentrionales de Virginia, se asentarían de una tierra incógnita y que sin tomar las medidas adecuadas vendrían en un estado de naturaleza. Todos los inconvenientes que con ello conllevaba, para evitar dichos inconvenientes, lo único remedio sería era establecer un civil government. Ese civil government se llegaba mediante a un pacto, pero continuaba Luke. No cualquier pacto pone fin al estado de naturaleza entre los hombres, sino aquel que juntos se acuerdan mutuamente entrar en la comunidad única y formar un solo cuerpo político. Luego vendríamos hablando de lo que fue los primeros colonos republicanos. La fundamental Order of the Connecticut, disposiciones, ordenanzas o preceptos fundamentales de Connecticut, fueron aprobadas el 14 de enero de 1638 por los representantes de los freemen de las ciudades de Wordsworth, Hartford y Wethersfield, reunidos en una asamblea general en la ciudad de Hartford. Estas ciudades habían sido establecidas por emigrantes procedentes de la colonia de Plymouth, donde inicialmente se asentaron los Pilgrim, y de las de Massachusetts, desde las que se habían ido marcando a partir de 1633 por discrepancia religiosa con los líderes puritanos que gobernaron allí. Parece ser que durante el primer año de los asentamientos no hubo religión, ninguna forma de autoridad formal, ni civil, ni militar, ni siquiera eclesiástica. Al haberse establecido los disidentes fuera del territorio concedido por la ley de Massachusetts en su carta, y no teniendo ninguno de los asentamientos una carta propia de los sometis a la jurisdicción real, los colonos se encontraron ante una situación de vacío tanto legal como autoridad. Situación que por otra parte era ideal para la sociedad radicalmente puritana, que pretendía establecer un nuevo orden social y religioso. Una ciudad asentada sobre un monte, dicho orden tendría un cierto carácter democrático. 18 años después del Mayflower, los colonos de Connecticut fueron mucho más explícitos al expresar su Pactum Societas,
y reconocer su necesidad y sus consecuencias, pues manifestaban por parte de la paz y la unión de la gente. Debiera haber un gobierno disciplinado y aprobado al que, una vez creado ellos, sus sucesores y quienes unieran de ellos en un futuro ingresarían juntos en una alianza y una confederación para ser guiados y gobernados en nuestros asuntos civiles según las leyes, reglas, órdenes, decretos que se hayan ordenado, y decreten además. Dice que los individuos políticamente activos del pueblo, como tal autónomo capaz de ejercer el poder constituyente, de querer y fundar el cierto tipo de asociación política que era de freemen, que hallaban de hecho juramento de fidelidad y resistían en la jurisdicción, pero en América la dimensión conceptual de reciprocidad propia del feudalismo medieval falla ya en este caso temprano. En este documento, al contrario que en Mayflower, los colonos no juraban fidelidad al monarca sino a sí mismos, y las leyes decretaban por ellos los mismos. Muchas gracias, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video.